Crees que sabes el origen de Spider-Man, ¿no? Esa linda historia que te han contado 1000 veces. Un niño tímido, una araña radiactiva, poderes increíbles y la llamada gran responsabilidad. Pero déjame hacerte una pregunta directa. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué esta versión siempre ha sido tan conveniente? ¿Quién se beneficia al ocultar el verdadero origen de Peter Parker? Cada fan cree que conoce al héroe, pero la verdad es otra. La verdadera transformación de Pedro no fue casualidad, no fue suerte, fue una elección sucia, silenciosa, hecha al margen de la realidad, lejos de las cámaras, donde nadie podía juzgar. Imagínate en su lugar, un adolescente aplastado por el peso de perder a su ser querido, seducido por una oferta imposible de rechazar, poder absoluto, al precio de su propia alma. Esto no es una teoría de conspiración, es la parte de la historia que Marvel siempre ha dejado entre líneas porque no se vende, porque es más fácil creer en las coincidencias que afrontar la verdad sobre los sacrificios reales. Y esa verdad duele, porque revela que ser un héroe a veces significa ensuciarse las manos. Es aceptar un pacto que nadie más tendría el coraje de hacer. ¿Peter Parker fue realmente un héroe desde el principio? ¿O fue solo un peón en el tablero de fuerzas mucho mayores? Comprenderéis que detrás de la máscara siempre ha habido un precio oculto y que la responsabilidad que tantas veces se repite era en realidad una condena disfrazada de virtud. Hoy descubrirás lo que Marvel escondió en las sombras del Spider-Verse. Verás a Peter Parker como nunca antes. Y cuando la verdad salga a la luz, nunca volverás a ver a Spider-Man de la misma manera, listo para rasgar el velo de mentiras, así que agárrate fuerte, porque el próximo capítulo sacudirá todo lo que crees sobre los héroes, las elecciones y los sacrificios. Si quieres ver más allá de la versión enlatada que te han contado, si sientes que hay una verdad más profunda detrás de las máscaras y las mentiras, este es tu lugar. Aquí cada historia revela lo que nadie tuvo el coraje de mostrar. Así que si estás buscando respuestas, si valoras la verdad cruda, regístrate ahora. Sea parte de aquellos que no se conforman con lo obvio, porque las próximas revelaciones sacudirán todo lo que crees sobre los héroes, y no querrás descubrirlo después que todos los demás. Desde pequeños crecimos con la imagen de Spider-Man como el héroe del pueblo, un chico normal, con problemas normales, que de repente recibió grandes poderes y, con ellos, una inmensa carga de responsabilidad. Esta sencillez es lo que nos conecta con él. Peter Parker podría ser cualquiera de nosotros, pero ¿qué pasaría si esta historia estuviera diseñada exactamente para hacerte pensar de esa manera? Lo que nunca te cuentan es que el viaje de este héroe, tan familiar, esconde capas mucho más profundas. En su afán por proteger a los inocentes, Peter se encontró frente a decisiones que ningún joven debería afrontar. Imagínese el peso: proteger a quienes ama, salvar vidas, prevenir tragedias. ¿Pero a qué precio? Ahora, piensa conmigo. ¿Qué harías si una entidad, una fuerza ancestral, te ofreciera poder absoluto para salvar a tu tía, a tus amigos, a tu ciudad? Pero este regalo tuvo un precio silencioso: su alma, su libertad, su destino atado a un ciclo de sufrimiento eterno. Pedro no tenía la opción de negarse sin consecuencias. Y aquí está el punto que te acerca aún más a esta verdad. ¿Cuántas veces en tu vida te has visto obligado a tomar decisiones que parecían equivocadas, pero que eran la única salida? Quizás no a escala cósmica, pero sí en momentos cruciales que definieron quién eres. Pedro se encontraba en el mismo dilema, pero, a diferencia de lo que mostró Marvel, él llevó esta decisión en secreto, luchando contra un peso invisible que moldeaba cada derrota, cada pérdida, cada lágrima. Esta versión oculta no disminuye al héroe, de lo contrario, revela la verdadera grandeza de Peter Parker, la capacidad de seguir adelante, incluso sabiendo que su carga fue una elección que le impusieron en las sombras. Y es por eso que hoy estás a punto de descubrir detalles que cambiarán para siempre la forma en que ves el Spider-Verse. Porque la pregunta que nadie se atrevió a hacer es: ¿qué pasaría si Spider-Man nunca hubiera tenido elección?
Más adelante en este vídeo, te mostraré cómo se selló este pacto oscuro y por qué fue borrado cuidadosamente de la historia oficial. ¿Estás listo para adentrarte aún más en esta red? Antes de sumergirnos en esta historia que Marvel nunca quiso que supieras, responde aquí en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión que parecía equivocada, pero que era la única salida? ¿Ese momento en el que tuviste que pagar un alto precio para proteger a tus seres queridos? Quiero conocer tu experiencia, porque hoy te darás cuenta de que Peter Parker vivió exactamente eso, solo que en las sombras. Para entender la profundidad de este pacto, necesitamos salir de Nueva York y adentrarnos en las profundidades del multiverso. La mayoría de la gente conoce la red de la vida como una metáfora, una forma poética de describir las conexiones entre los hombres araña de diferentes realidades. Pero la verdad es mucho más literal y mucho más oscura. La red de la vida no es solo una red de posibilidades. Ella es una prisión disfrazada de destino. Tejido por entidades antiguas, casi olvidadas, mantiene el orden entre las infinitas versiones de Spider-Man. Y fue dentro de esta red, en un rincón olvidado del multiverso, donde se encontró Peter Parker. No por casualidad, pero porque fue elegido. Imagine un espacio donde las leyes de la física son irrelevantes, donde el tiempo no sigue una línea recta, sino que se retuerce como hilos de seda manchados de sangre. Allí, Peter se enfrentó a Morlun, no solo como un depredador, sino como un emisario de algo mucho más grande, los tejedores del destino. Estas entidades habían estado observando a Peter desde antes de la mordedura. Sabían el potencial que tenía, pero también sabían el precio. El pacto era simple, cruel e inevitable. A cambio de la capacidad de proteger su realidad, Peter le ofrecería algo que ni siquiera comprendía del todo: su conexión vital con la propia web. Con cada salto entre edificios, con cada victoria contra el mal, se enredaría aún más en esa red invisible, hasta el punto que ya no sería posible distinguir dónde terminaba el hombre y comenzaba el mito. Y no se equivoquen, este arresto no fue un castigo, fue un equilibrio. Para que el multiverso no colapsara, alguien necesitaba llevar el peso de la lucha eterna, de la pérdida eterna. Pedro se convirtió en esa columna, pero sin saberlo, había sellado un ciclo de tragedias que se repetiría en cada versión de sí mismo, en cada realidad paralela. Ahora empiezas a entender por qué tantas historias de Spider-Man están marcadas por el dolor y el sacrificio. No es casualidad, es una consecuencia. Más aún, la elección de Pedro no fue un acto de puro heroísmo, fue una decisión desesperada, tomada al límite de su humanidad. Al aceptar el pacto, se aseguró de salvar a millones de personas, pero se condenó a una vida en la que la felicidad completa sería siempre una ilusión fugaz. ¿Alguna vez has notado cómo, sin importar la versión, Peter Parker siempre pasa por alto algo crucial? Gwen Stacy, la tía May, Harry Osborn, incluso su propia identidad. Estas pérdidas no son meros accidentes narrativos, son hilos tirados por un acuerdo primordial. Lo que Marvel nunca dijo es que en realidades alternativas donde este pacto no era aceptado, reinaba el caos. Los universos colapsaron. Las ciudades fueron devoradas por distorsiones dimensionales. El concepto mismo de Spider-Man ha dejado de existir. Por eso, la elección de Pedro, por dolorosa que fuera, fue considerada un mal necesario, una tragedia personal para evitar una catástrofe universal. Y aquí está el detalle más inquietante. Con cada nueva encarnación, con cada reinicio, la red de la vida refuerza este vínculo, como si el multiverso necesitara recordarle a Peter el precio que pagó. Pero ahora que se conoce la verdad, la pregunta sigue siendo aún más seria. ¿Habría tomado Pedro una decisión diferente si hubiera sabido todo desde el principio? En 1900, en el próximo minuto, les mostraré el momento exacto en el que se selló ese pacto y por qué este secreto quedó tan oculto que incluso los mayores fanáticos de Spider-Man nunca se dieron cuenta. Prepárate, porque a partir de ahora la historia solo irá cuesta abajo. No salgas de allí por nada. Imagina la escena: un joven Peter Parker, todavía lejos de convertirse en el héroe que conocemos,
perdido en una encrucijada de realidades, envuelto en hilos dorados que latían como arterias vivas. El multiverso que lo rodeaba se retorcía, como si respirara, o peor aún, como si observara. Fue en este escenario que la entidad se reveló, una figura esbelta, con ojos hundidos y una amplia sonrisa, manifestación de la red de la vida misma. Pero a diferencia de Morlun, que buscaba el poder, esta presencia hablaba con la serenidad de alguien que había visto innumerables destinos tejidos y destruidos. Peter Parker, ha llegado el momento de tomar una decisión. La oferta era clara. El multiverso se estaba fragmentando. Realidades enteras se derrumbaron porque, en esencia, el concepto de Spider-Man era vital para mantener el equilibrio entre el orden y el caos. Pero para mantener este equilibrio se necesitaba un nodo central, un punto fijo capaz de absorber las tensiones de universos enteros. En términos simples, o Pedro aceptaba llevar ese peso, o vería su realidad y todas las demás desmoronarse. El Iteasonos pacto no vino en forma de contrato ni de promesas fáciles. Llegó en forma de una pregunta cruel. ¿Sacrificarías tu alma para salvar a todos, sabiendo que tu destino sería una vida de dolor y pérdida sin fin? En ese momento, Peter no era el héroe intrépido. Él era solo un niño, asustado, con dudas, pero también con un sentido de responsabilidad que, aún sin entenderlo, ya pesaba más de lo que podía soportar. Se acordó del tío Ben, de aquella lección que resonó en su mente. No como un lema de superhéroe, sino como una advertencia silenciosa de que ciertas decisiones no se pueden deshacer. Y entonces Pedro dio su consentimiento, no por gloria, no por poder, sino porque, en el fondo, no podía imaginarse ser la causa de la destrucción de tantas vidas. Con un simple gesto el pacto quedó sellado, invisible, indeleble. En ese instante, el primer hilo de su alma se tejió en la red de la vida, y a partir de ahí, cada caída, cada pérdida, cada derrota, sería parte de un ciclo sin fin. Pero aquí un detalle que casi nadie advierte. Esta decisión no fue celebrada. No hubo triunfos, ni discursos heroicos, solo un silencio opresivo, como si el propio multiverso lamentara el precio que le habían pagado a Peter. Y es esta melancolía, este peso constante, lo que le da a Spider-Man una profundidad que trasciende versiones y reinicios. Porque en el fondo, en cada versión, hay un momento oculto en el que Peter se ve obligado a tomar la decisión que ningún héroe debería afrontar jamás. Ahora, sabiendo esto, les pregunto, ¿las victorias de Spider-Man fueron realmente logros o simplemente formas de retrasar una derrota inevitable? En el próximo minuto, continuaremos desentrañando esa red y revelaremos cómo este pacto moldeó no solo el destino de Peter, sino también el de los villanos y aliados que orbitan su tragedia personal. Y créanme, la conexión entre este pacto y cada una de las derrotas de Spider-Man es mucho más siniestra de lo que imaginan. Antes de continuar, responde en los comentarios, ¿tendrías el coraje de sacrificar tu alma para salvar a todos, incluso sabiendo que tu vida no sería más? ¿Qué dolor y pérdida? No vale la pena responder por impulso. Piénsalo. Esa fue la decisión que cambió el destino del Spider-Verse. Y tu respuesta dice mucho de ti. Quiero leer tu opinión. A cuando Peter Parker hizo ese pacto, no tenía idea de cuán grande era la trampa en la que se estaba metiendo. Al principio parecía simplemente otro desafío en su ya complicada vida. Continuó intentando equilibrar los estudios, el trabajo y el peso de sus nuevos poderes, sin darse cuenta de que los engranajes del destino ya giraban contra él, silenciosamente, implacablemente. La fuerza, la agilidad, los sentidos agudizados, todo parecía un regalo. Pero con el tiempo empezaron a aparecer señales sutiles. No fue una maldición explícita, sino detalles casi invisibles que revelaron una prisión que él mismo ayudó a construir. La muerte del tío Ben, por ejemplo, fue mucho más que una tragedia personal. Fue la primera señal de que cada pérdida, cada dolor, era un precio que pagaba la red de la vida para mantener a Peter atado a su rol. Y a partir de ahí, la historia se convirtió en un círculo vicioso.
Cada victoria contra un villano, ya sea el Duende Verde, Venom o el Doctor Octopus, venía acompañada de una nueva pérdida personal. Era como si el universo siempre estuviera cobrando el precio por las decisiones de Peter. Y no era solo él. Cada versión de Spider-Man, en cada realidad alternativa, ha llevado fragmentos de esta misma carga, desde Ultimate hasta Noir, desde 2099 hasta Scarlet Spider. Nadie escapó a la espiral de tragedias. Esta repetición no fue una coincidencia. Fue la consecuencia directa del pacto con la red de la vida, un vínculo invisible que se alimentaba del dolor y el sacrificio, manteniendo el multiverso en equilibrio a costa del alma de Peter. Cuanto más intentaba proteger a los demás, más atrapado quedaba. Cada batalla era una reafirmación de ese ciclo cruel. Venom representaba la corrupción del poder. El Duende Verde simbolizaba la locura de quienes intentan desafiar el destino y Octopus reflejaba la obsesión de Peter por intentar controlar algo incontrolable. En una de las historias más simbólicas, Madame Web lo confronta, revelándole la verdad. Peter no era solo un héroe, sino una pieza estructural del multiverso, un pilar que sostenía el orden a través de su propio sufrimiento. ¿Escapar de este destino? Imposible. Cualquier intento traería aún más caos. Ahora, detente y piensa. ¿Por qué en todas las versiones de Spider-Man, él siempre carga con el peso del mundo? Esto no es un mero drama. Es un reflejo de ese pacto oculto que Marvel prefirió ocultar, en silencio. Miradas melancólicas y pérdidas inevitables. Y lo más inquietante, luego llega la parte más oscura. El momento en que Peter decide luchar contra las cadenas que lo aprisionan. Las consecuencias de esta rebelión, pronto, las descubriréis. Toda prisión, por muy perfecta que parezca, un día empieza a resquebrajarse. Para Peter Parker, esas grietas aparecieron cuando menos lo esperaba. El momento en que se dio cuenta de que toda su vida era una secuencia planificada de tragedias, controlada por hilos invisibles que nunca había notado, hasta esa noche. No, fue una gran batalla la que produjo esta revelación. Fue en silencio, bajo la lluvia, en lo alto de un edificio vacío, mientras contemplaba la ciudad que había prometido proteger. Cada gota de agua que se deslizaba por la máscara parecía cargar con las pérdidas, las derrotas, las elecciones que de repente ya no parecían tan suyas. Allí, solo, Pedro comprendió. Nada de eso era una coincidencia. Fue el precio de un antiguo pacto. Esta toma de conciencia fue un punto de inflexión. Por primera vez, vio los hilos dorados de la red de la vida vibrando a su alrededor, como si estuviera atrapado en un gigantesco instrumento tocado por manos que no podía controlar. En un acto de pura rebelión, Pedro intentó cortar estos hilos, pero romper un pacto cósmico no es sencillo. Webb reaccionó. El multiverso se estremeció. En otras dimensiones, otras versiones de Spider-Man comenzaron a sentir las consecuencias. Algunas se volvieron locas, otras desaparecieron sin dejar rastro. Y el precio exigido fue cruel. Mary Jane, en su propia realidad, comenzó a desvanecerse. Él no murió. Ella estaba siendo olvidada, como si nunca hubiera existido. Fue la respuesta directa de la Web. Cada hilo roto requería un sacrificio de igual valor. Aún así, Peter no se dio por vencido. Desesperado, buscó a Madame Web, no por alianza, sino por respuestas. Fue en esta reunión donde salió a la luz la verdad. Él no era solo Peter Parker. Fue el pilar que sostuvo innumerables versiones de sí mismo. Si cortara los hilos, no sería él quien caería, sino todo el multiverso. Era el dilema definitivo. Su libertad personal contra la existencia de millones. Y allí, Pedro comprendió el tamaño de la prisión en la que se encontraba. Su vida ya no era solo suya. Aún consciente de esta carga, decidió enfrentarse a las entidades de la Web, no para destruirlo, sino para cambiar las reglas. Luchó no con fuerza, sino con humanidad, con el dolor, las pérdidas, la terquedad que siempre lo definieron. Y fue esta resistencia la que hizo dudar a Teia. Al final, Pedro no se liberó.
pero se ganó el derecho de elegir su propio cabello, reescribir poco a poco tu propia historia. Esta victoria parcial explica por qué vemos versiones tan diferentes de Spider-Man, más oscuras, más agresivas, más solitarias. Son ecos de esta lucha silenciosa. Fue en ese momento cuando Peter dejó de ser simplemente Spider-Man. Se convirtió en un guardián reacio, consciente de su prisión pero decidido a convertir la maldición en un propósito. Esta es su verdadera esencia, no aceptar un destino sin luchar. Y eso es lo que entenderás aún más profundamente en el próximo minuto. Ahora que ya sabes sobre la existencia de este oscuro pacto y la batalla interna de Peter Parker por liberarse de las ataduras de la red de la vida, es momento de ver los detalles que siempre estuvieron ahí, pero que nadie te contó. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Peter, a diferencia de otros héroes, nunca parece ser capaz de lograr la victoria definitiva? Él salva el día, claro, pero siempre a costa de algo personal. Es como si la balanza de tu vida exigiera una tragedia por cada triunfo. Esto no es solo un patrón narrativo, es un reflejo directo del pacto que selló. La red de la vida actúa, silenciosamente, pero deja huellas. En varios cómics, pequeñas escenas sugieren esta conexión. Observe los momentos en los que Peter tiene visiones de versiones alternativas de sí mismo. No son meros viajes en el itinerario, son ecos de las conexiones que lleva con otras realidades, señales de que su alma está entrelazada con destinos que ni siquiera conoce, pero siente. En Spider-Verse, por ejemplo, el encuentro de varias versiones de Spider-Man es una clara indicación de esta profunda conexión. Pero lo que muchos no saben es que el verdadero propósito de esta convergencia no era solo enfrentar a Morlun y sus herederos. Fue un intento desesperado de la propia web por fortalecer sus vínculos, reforzando el vínculo de Peter con su papel de guardián universal. Otro detalle sutil aparece en Un día más, donde Peter negocia con Mephisto para salvar a la tía May. A primera vista parece un pacto aislado, pero para quienes entienden las capas ocultas, es una repetición del mismo ciclo. Pedro ofreciendo parte de sí mismo a cambio de la salvación de alguien. El patrón se repite, porque la estructura del pacto original permanece activa, exigiendo nuevos sacrificios con cada desviación de la ruta. Y no podemos olvidarnos de las versiones alternativas como Superior Spider, donde Otto Octavius toma el cuerpo de Peter. Este cambio de roles, donde el villano se convierte en el héroe, es una manifestación simbólica de la lucha de Peter con su propia pérdida de control. Es el reflejo de la web mostrando lo que sucede cuando Spider-Man intenta escapar de su destino. Estos ejemplos no son coincidencias, son piezas de un rompecabezas que Marvel ha ido esparciendo a lo largo de los años, esperando que solo los más atentos o los más testarudos fueran capaces de juntarlas. Ahora que has visto cómo se revelan estas conexiones ocultas, quizás te preguntes, ¿es posible romper este ciclo de una vez por todas? ¿Qué pasaría si Peter tuviera la oportunidad de reescribir su historia sin las cadenas invisibles de la web? En el siguiente bloque, exploraremos las consecuencias de este pacto en la construcción del legado de Spider-Man y cómo, incluso estando preso, Peter encontró una manera de transformar su maldición en propósito, y entenderás por qué, al final, esta es la esencia más pura del héroe que todos creen conocer. A lo largo de este viaje, has visto que el origen de Spider-Man no es tan simple como una picadura accidental y una lección de responsabilidad. Hay una capa mucho más profunda, densa y oscura que atraviesa versiones, reinicios e incluso realidades alternativas. Peter Parker no se convirtió en héroe por elección propia. Él asumió ese papel por una necesidad cósmica, un sacrificio que pocos conocen. Y aún así, incluso atrapado en esta red invisible, Peter nunca dejó de luchar. Cada pérdida, cada derrota, cada dolor sirvió para moldear no solo al héroe, sino al ser humano que resiste. A diferencia de otros íconos, Spider-Man es la encarnación de la resiliencia. No porque sea indestructible, sino porque se recupera cada vez que la web intenta atraerlo aún más profundamente.
Aquí es donde reside la verdadera fuerza de Peter Parker. Él no es el más fuerte de los héroes, no es el más inteligente ni el más influyente, pero su capacidad para seguir adelante, incluso cuando las reglas del universo parecen estar trabajando en su contra, es lo que lo hace inquebrantable. El pacto que selló en las sombras no era solo una carga, también fue una lección silenciosa sobre el peso de las decisiones y el costo del verdadero heroísmo. Peter vive con las consecuencias de un acto que nadie más tuvo el coraje de realizar. Y, paradójicamente, es este sufrimiento continuo el que lo acerca a nosotros. Después de todo, ¿cuántas veces en tu vida te has encontrado luchando contra fuerzas que parecen mucho mayores que tú? ¿Cuántas veces has tenido que tomar decisiones difíciles sabiendo que el precio sería alto? Peter Parker es el espejo de estas batallas silenciosas. Y tal vez por eso, incluso con toda esta tragedia oculta, sigue siendo el héroe más humano de todos. Ahora que conocemos la verdad, la pregunta ya no es si Peter Parker fue una víctima o un héroe. El caso es, ¿y tú? ¿Habrías hecho lo mismo? Ahora quiero saber de ti. Después de todo lo que has visto, de todo lo que has descubierto, ¿qué harías en el lugar de Peter Parker? Piénsalo con cuidado. Imagina que una entidad cósmica te ofrece la oportunidad de proteger a todos, tus seres queridos, de salvar tu ciudad, tal vez incluso tu propio mundo. Pero el precio sería cargar con una maldición invisible, una vida donde cada victoria costaría una pérdida personal, donde te convertirías en el pilar de un equilibrio tan grande que tu propia felicidad sería siempre la primera moneda de intercambio. ¿Aceptarías? Esta no es una pregunta sencilla. No se trata solo de superhéroes, se trata de responsabilidad, de sacrificio, de las decisiones silenciosas que dan forma a quienes somos. Y por eso quiero que me lo cuenten en los comentarios. Si fueras Peter Parker, ¿aceptarías este oscuro pacto para salvar el multiverso? ¿O elegirías preservar tu alma y arriesgarte a que todo se derrumbe? Escribe tu respuesta. Cuéntame tu visión. Leo todos los comentarios. Y les garantizo que las mejores respuestas serán destacadas en un video futuro, porque este debate necesita ser visto. Además, quiero que interactúes con otros comentarios, reflexionar, discutir. Después de todo, el verdadero poder del Spider-Verse no está en las redes o en los muros que puedes escalar. Está en la comunidad de personas que, como Peter, no aceptan respuestas fáciles. Tu opinión podría ser la siguiente pieza de este rompecabezas. Entonces, comenta ahora. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que la historia de Spider-Man es mucho más que un relato de superación de poderes y responsabilidades. Es una densa red de decisiones forzadas, pactos silenciosos y sacrificios que nunca aparecen en la superficie. Pero lo que quizás aún no sepas es que el pacto que dio forma a Peter Parker no fue el final del camino. Hay secretos aún más oscuros escondidos en realidades que Marvel rara vez se atreve a explorar. Entre estas realidades, hay una en particular que cambiará todo lo que piensas sobre el Spider-Verse. Un universo donde Peter Parker nunca usó la máscara del héroe que conocemos. En cambio, siguió un camino mucho más oscuro, un camino donde la influencia de Norman Osborn fue absoluta, donde el Duende Verde no tuvo que destruir a Peter, porque Peter se convirtió en el Duende mismo. Imagínese el símbolo máximo de responsabilidad y esperanza corrompido desde adentro hacia afuera, no como una versión genérica del villano Peter, sino como un reflejo lógico e inevitable de las consecuencias de ese mismo pacto que acabas de conocer. Cansado de ser manipulado, aplastado por las pérdidas y atrapado en un destino que nunca fue realmente suyo, este Peter tomó la decisión más radical, abrazó el caos y reescribió las reglas del juego. Esta versión es conocida por pocos como el Duende Definitivo, y su historia es un espejo distorsionado del Hombre Araña que admiramos. En ella, vemos qué sucede cuando el dolor acumulado se convierte en un poder incontrolable y el héroe decide que ha llegado el momento de dejar, de proteger y empezar a dominar, y es precisamente esta oscura realidad la que exploraremos en el próximo video. Profundicemos en el origen de este Peter Osborn
entendamos los acontecimientos que llevaron a su caída y analicemos el impacto devastador que su existencia tuvo en el multiverso. Porque, contrariamente a lo que muchos piensan, las sombras del Spider-Verse son más profundas que lo que cualquier reboot o adaptación se ha atrevido a mostrar. Ahora, los invito, si quieren seguir descubriendo estas versiones ocultas, si quieren ver el lado prohibido de Spider-Man, hagan clic en el siguiente video cuando aparezca. No esperes que alguien te lo diga después. Este viaje a través del lado oscuro del Spider-Verse apenas comienza. Y la historia de Peter Osborn, el hombre araña que se convirtió en el duende, revolucionará tu percepción. Prepararse. No querrás perderte lo que viene a continuación.